si no les importa, vamos a dar un repaso a lo que hemos llevado. Empezamos viendo finalmente que necesitamos conocer a Dios. No podemos amar, adorar, bendecir, acercarnos siquiera al Dios que no conocemos. Necesitamos conocerle. La condición de nuestras vidas, la condición de la iglesia deriva generalmente de la falta de conocimiento de Dios. No conocemos a Dios y por eso andamos trastabillando, andamos tropezando. Por eso la iglesia de repente está permitiendo pastorado de mujeres, está permitiendo homosexuales, confunden el amor, no saben lo que es la gracia. Estamos extraviados. Vimos cuántas cosas a través de J. Packer, cuántas filosofías, cuántas influencias son las que empiezan a desviar la doctrina de las iglesias y por eso es tan importante perseverar en ellas. La última, ¿no? Porque tenemos, ¿cómo? Perdón, la última que tú mandaste, la profecía del celular que nos mandaste de Miguel Núñez, que decía, ¿no? La profecía, una nueva que anda por ahí. Claro, de por ejemplo, la teología gay. Está durísimo, o sea, y hubo un fuerte movimiento porque pues una editorial importante que es CLIE publicó un libro, pero ya corrigió, o sea, los autores, la editorial, esto fue en el 2012, yo no lo sabía, yo lo acabo de aprender apenas, corrigieron luego, sacaron del mercado ese libro. Hubo un diccionario en donde también metieron una definición incorrecta. A las 2 semanas lo sacaron y metieron la segunda edición. O sea, corrigieron, pero ciertamente está ahí. Y tenemos que estar preparados porque parece bíblico, pero no lo es. Y es terriblemente disuasivo de lo que es la verdad. Bueno, ¿por qué conocer a Dios? Porque si no conocemos a Dios vamos a caer en idolatría. Tenemos que tener un conocimiento íntimo de Dios en nuestro corazón realmente, porque la relación con el verdadero Dios no es de ritos, no es de conductas externas. La Biblia no es un manual de vida. Finalmente es conocer a Dios, vivir, adorar en integridad, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y eso solo es posible a través de la palabra, porque es ahí donde lo vamos a conocer. Vimos que es el conocimiento íntimo, una relación íntima. Finalmente vimos el ejemplo de Lázaro y el rico, como del rico ni siquiera su nombre se menciona, ¿no? Y Dios, siendo omnisciente, ¿qué dice? A mi pueblo los conozco, a los suyos es a quien Dios conoce. ¿De acuerdo? Vimos también que la sabiduría es conocer a Dios. No meramente el conocimiento del mundo, sino realmente conocer, observar con cuidado, reconocer quién es Dios. Pero también vimos que Dios es bueno, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el buscarle, pero Dios no se esconde, Dios se muestra, Dios se muestra hacia nosotros, ¿de acuerdo? Dios nos ayuda a conocerle. ¿Cómo? Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nos dice, si lo buscamos, lo vamos a hallar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la iglesia los fines de semana, los domingos? ¿Vamos a conocer a Dios o simple y sencillamente vamos a cumplir? ¿Qué estamos buscando? Más allá, insisto, más allá de las conductas exteriores, más allá de meramente cumplir con ritos, cumplir con requisitos, tenemos que buscar a Dios. Entonces, aunque sabemos que nunca vamos a alcanzar esa profundidad porque Dios es inconmensurable, Dios no puede ser abarcado por nuestra mente finita, sabemos que finalmente Él nos ha permitido conocer lo suficiente de este lado de la eternidad. Y de aquel lado vamos a seguir aprendiendo. Si los ángeles hoy siguen aprendiendo, si los ángeles aún aprenden de la iglesia, como lo habíamos visto, ¿cuánto más nosotros, no? Recordamos una frase de Stephen Charnock que dice, aunque Dios es tan inaccesible que no podemos conocerle perfectamente, sí ha dado suficiente luz como para no ignorarlo. Finalmente vimos los efectos y quiero, además de hablar de efectos, evidencias del conocimiento de Dios. Porque esas evidencias, el conocer a Dios va a dar fruto en nuestra vida.
Vimos varios, pero voy a retomar algunos. Nada más voy a dar repaso sobre la santidad. Finalmente, ¿se acuerdan que vimos cómo reacciona el profeta Isaías cuando reconoce la santidad de Dios? Dice, muerto soy. Está la santidad de Dios que dice, me voy a morir. Pero en la misericordia de Dios, Él no lo mata, sino que lo usa. Pero está la santidad de Dios. Y si no conocemos a Dios, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a andar en las vanidades del mundo, en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a Dios. ¿Qué dice la palabra? Sed santos como yo soy santos. Hablando de que es una evidencia el conocer a Dios, ¿cómo anda nuestra santidad? Reflexionemos en ello. Otra evidencia de conocer a Dios es la confianza. Es la segunda característica. Vamos al Salmo 9:10, por favor. ¿Ya es el tema? Sí. Ok. Aunque lo vimos la clase pasada, lo vimos muy rápido. Edith me estaba carrereando. Pues No, no es cierto. mucha información. Sí, yo sé. Ay, ténganme paciencia, ¿no? Salmo 9:10. Dice la palabra de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ya lo habíamos visto este versículo cuando hablamos de la búsqueda de Dios, pero fíjense, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ese nombre viene del hebreo Shem, que quiere decir o que se refiere al carácter, al honor, la reputación o la memoria de alguien. Vuelvo a repetir. Shem del hebreo Shem es el carácter, el honor, la reputación y la memoria. A.W. Tozer refrasea este versículo y lo dice: en ti confían los que saben qué clase de Dios eres. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Conociéndolo verdaderamente a Él, conociendo su carácter, sabiendo que es bueno, que es justo, que es santo, que es compasivo, que es misericordioso. Su reputación, su honor, ver todo lo que ha hecho, cómo el pueblo, a pesar de ser tan duros como nosotros mismos, el pueblo de Israel, y no los dejó, los conservó. Y hoy esas promesas siguen aquí. Su misericordia, ¿qué? Se renueva todos los días. ¿Cómo no confiar en ese Dios? Pero necesitamos conocerle. Salmo 11:1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? La traducción literal, o como sería mejor traducido este versículo, la primera parte, en Jehová he confiado, es: busco refugio en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos buscar refugio en Dios? Imagínense el caso de David en este momento. Está siendo perseguido. La gente le estaba diciendo, sus asesores le decían: vete, huye, escapa. Y él dice: ¿cómo voy a huir si confío en Dios? Y va a refugiarse en Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos aflicciones, persecuciones, cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? ¿Buscamos primero solucionarlo o vamos a buscar el refugio en Dios? Eso es muestra de cuánto conocemos a Dios. ¿Buscamos devolver la ofensa o buscamos refugiarnos nuevamente en Dios? A eso se refiere. Es parte de la confianza en Dios. ¿Sí? Salmo 13:5. 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Si nosotros vemos el versículo 1, cómo empieza: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y nosotros podemos ver cómo pasa la angustia, de la angustia de David, a la confianza en Dios, al descanso. En medio de plena persecución, ¿en quién confía? ¿En quién descansa?
en Dios, en su misericordia, que no nos paga como deberíamos de recibir, nos da inmensidad de bendición. ¿Sí? Nos perdona los pecados. Pero vemos cómo cuando nosotros, ¿qué hacemos? Cuando estamos en esa angustia, en ese pecado que estamos cargando, ¿qué hacemos con él? ¿Buscamos ese refugio? ¿Buscamos a Dios? ¿Descansamos en Dios? ¿Pasamos de esa angustia a la confianza? Salmo 18:2. Me gustó el rostro para que me contara. Ay, no. Es que este tiene el grabador. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si nosotros vemos el versículo completo, el capítulo completo, vamos a ver cómo se refiere tanto a una confianza de defensa como de ataque, descansar plenamente en Dios. Es Él todo lo que necesitamos. Si somos afectados, si somos atacados, en Él descansamos. Si estamos viendo afectada nuestra santidad, Él nos va a ayudar a luchar contra ese pecado. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza. Quizás hoy por hoy no lo vemos como en la antigüedad, que veíamos ciudades que tenían que tener verdaderas fortalezas. Pero aquí lo dice, fortaleza mía, la fuerza de mi salvación. Es Él el que nos lleva a la salvación. Es Él, de Él y para Él es la salvación. Es nuestra confianza. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Salmo 112, versículo 7. No, bueno. ¿Se lee tan fácil? Exacto. Ahorita vamos a ver. Ojalá que nos dé tiempo a acabar esto. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Nuestra paz, nuestro descanso, nuestra vida no debe de estar situada o fundada en las circunstancias. ¿Qué dice Jesús? Este mundo va a pasar. Todo va a pasar. No sé si vieron la reflexión que les envié hoy acerca de las pruebas. Es un pequeño momento de tribulación comparado con lo que nos espera. Las malas noticias, las circunstancias. Si nosotros vemos incluso el contexto en el propio Salmo, habla mucho de la cuestión económica. Pero ¿cómo puede estar sustentado entonces el salmista y nosotros como hijos de Dios en Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios? Vamos al versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los justos. Es clemente, es misericordioso y justo. Es conocer verdaderamente a Dios. Esas características que, si Dios quiere, vamos a ver muchas de ellas. Ya obviamente no vamos a terminar de ver todas las características de Dios, no nos acabaría la vida. Pero conocerlo, conocer ese carácter, ese nombre del que hablamos en un principio, nos va a llevar a verdaderamente confiar en Él. No en las circunstancias, no aunque el mundo se esté cayendo, no aunque llegue el presidente que llegue al poder. No, nuestra confianza está en Dios. Pero necesitamos conocerle. Pablo, nosotros lo vimos, si conocemos un poquito de su historia, sabemos cuánta persecución sufrió, sabemos cuánto fue atacado, cuánto fue apedreado, cuánto sufrió. Y aquí, en las palabras que vamos a leer en Romanos 8, él habla no solo desde una perspectiva teórica, sino que habla de la experiencia misma que él estaba viviendo. Romanos